Nos sentimos nosotros deudores porque somos hechos o constituidos hijos de Dios por gracia. Si no se ve la vivencia, llega un momento donde la incredulidad va a tomar más lugar, porque hoy la gente no cree en la iglesia, pero no cree en la iglesia por la gente que muchas veces en la iglesia es de tan mal testimonio, ¿verdad? Y no podemos obligar a la gente a creer cuando ve a la gente de la iglesia haciendo cosas como la gente del mundo. Entonces, ¿sí? Entonces es siempre como este impacto que nosotros vamos a tener que ver. Nosotros somos una generación que creo que la vamos a tener bastante difícil porque uno lo mira, hermanos, uno lo mira cuando trabaja. Yo trabajo, yo siempre le digo, semanalmente por lo menos yo atiendo 60, 70 personas sin conversas. Y uno lo ve y uno oye reiteradamente la queja. La queja, excusa, ¿verdad? De muchos, muchas que al final dicen, no, ¿para qué ir a una iglesia si tal persona que es mi vecino, ese hasta dice que va y da y hace y al final es un desastre en su casa? O, la hija de fulanita de tal va a la iglesia, pero esa muchachita, etcétera, etcétera. Esto es, para el mundo es una excusa, para nosotros debiera ser una advertencia de cómo estamos viviendo nosotros la vida. Es un poco lo que decía el doctor Núñez, que es realmente, si nosotros creyéramos lo que la Biblia dice, viviríamos diferentes. Ajá. Yo creo que es gente, son personas que tienen un gran corazón, ¿verdad? Porque tienen un gran corazón, porque para sacar la billetera hay que tener un gran corazón, que están confiando en lo que les están diciendo, ¿verdad? Y yo no podría decir, yo digo, por falta de discernimiento del espíritu o de espíritu, porque no es conocimiento. Ahí tenemos gente que es abogada y doctores y licenciados, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿verdad? No se traza y no se pesa bien las escrituras. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Por qué de verdad se puede ver, por ejemplo? Y no es mentira, ya se hizo un trabajo, ¿verdad? Bueno, yo a través de algo y sé que es fidedigno, ¿verdad? Pero las iglesias en este país son multimillonarias, multimillonarias. Aquí hay iglesias multimillonarias. Sí, aquí, por ejemplo, aquí difícilmente hay pastores que ganan más que la señora presidenta de la República. Sí, normalmente los pastores aquí, estas congregaciones son de 5,000 a 10,000 dólares lo que ganan. ¿Quién los mantiene? ¿Quiénes mantienen su edificio? La gente que va ahí. Porque la gente, ahí no, el problema está con la administración o el que está vendiendo ese engaño y esa mentira, porque la gente, al final, Dios también tendrá que pedirle cuenta, pero la gente da porque falta de información o falta de formación espiritual, el enemigo tiene sus manos metidas ahí, pero no podemos negar también, hermanos, que hay mucha gente que lo hace en fe, así de sencillo, aunque a uno le parezca como que no, y tendrá que dar cuenta a Dios aquel que de verdad, porque hay gente que de verdad lo hace de todo su corazón, hermanos, confiando, como dentro del gremio de la Iglesia Católica, que sabemos que está en su error, pero bueno, es una institución multimillonaria, multimillonaria, ¿verdad? Sí, es otra vez, es el engaño de las mentes que están ahí, ¿verdad? Porque usted podría hablar, un cura es un seminarista, es un estudioso, ¿verdad? No, no es que no sabe, no es que no saben, por lo menos a nivel educación mental lo saben. Por ejemplo, pueden hacer su hermenéutica, su exégesis, la saben hacer. El asunto es que ellos, igual que otros pastores, como dice Carrión, lo que les lleva adelante son sus objetivos trazados en algunas cosas que son, como dice el apóstol Pablo, fábulas, ¿verdad? Y entonces van a las fábulas y van a las interpretaciones alegóricas fascinantes para lograr lo que quieren lograr. Sí, Ale. Es que hay un hombre que, sí, 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 venía a esta iglesia, no, mentira. Este, es un hombre que él,
Sí, un pastor que él dijo que él podía meter la mano ahí donde estaban las serpientes venenosas y que a él no le iba a pasar nada, porque cuando el apóstol Pablo llegó y, bueno, estuvo en la isla, ¿verdad? Dice que lo mordió una serpiente y el Señor lo sanó. Entonces, aunque te picare algún animal venenoso, ¿verdad? Entonces, hizo entonces, al final, no le funcionó, como no ha funcionado un poco de cosas de gente que aquí dice ser profeta y es mentira, no, nada le sale, ¿verdad? Y yo creo que contestándole a Jason, que la dejamos ahí en el aire, yo creo que esta gente tal vez no es que prosperan, muchas veces esa parte de la intencionalidad del corazón de alguien de verdad de dar con una actitud correcta, porque hay actitudes correctas y hay actitudes muy incorrectas. Yo creo que siempre Dios está mirando, vea, Dios por dicha no nos califica por iglesias, porque sería un desastre esto. Yo creo que Dios sigue viéndonos a nosotros como hijos, como individuos, y conoce el corazón de todas las personas, hermano. Y yo creo que Dios sí sabe favorecer y su misericordia es para siempre. Por eso yo creo que es que hay mucha gente que al final están parada, no porque den, sino porque Dios en su misericordia también puede mirar el corazón. Lamentablemente hay un apartado en esto que es que nosotros somos responsables delante del Señor de hacer lo que es correcto, ¿verdad? Y uno no puede prestarse al engaño, ¿verdad? Para mí, una de las cosas en donde, donde estas personas o iglesias que predican tanto de esto, es la avaricia. Y la avaricia, tiene esa tendencia de que la gente, no importa qué da y da para tener. Esa es como la mayoría en medio de esto. Uno ve y al final no todo el mundo es que recibe un montón. Los pastores básicamente sí reciben mucho y son los que están millonarios. El tema está en cuál es mi actitud con respecto a Dios, porque Dios sí conoce la motivación interna. Vea, Dios sí sabe por qué se está pidiendo lo que está pidiendo y para qué usted quiere, o para qué usted dijo lo que dijo o hizo lo que hizo. Dios sí, y a Dios no se le va a manipular. Dios no le va a dar a uno porque uno le dé. Dios no es manipulable. No es manipulable ni en oración ni en ninguna cosa. Sin embargo, nos exhorta y nos anima a que oremos, a que demos, a que pidamos, a que roguemos, a que, etcétera, ¿verdad? Es una dinámica, entonces, donde nuestro corazón tiene que volverse un corazón puro. Bien, vamos a la segunda parte que tiene que ver con la expresión del carácter de Dios en Romanos. Bien, la segunda parte siempre de lo que hacemos nosotros tiene que ver con la parte del libro de Romanos. He tomado esta parte, la expresión del carácter de Dios en el libro de los Romanos. El apóstol Pablo, y voy a pedirle a Yeka ahí que me pase eso porque no tengo control de este asunto. Ajá, en el contexto de Pablo para hablar del carácter de Dios. Pablo toma el texto de 1.18 y va a hablar de la ira. Entonces, cuando estamos hablando en contexto de Pablo para hablar del carácter de Dios, él usa, y ahora más adelante vamos a ver la parte de la ira. Sin embargo, hay en el contexto de ese 1.18 en adelante, hay tres afirmaciones de Pablo. Pablo en esas tres afirmaciones, en 1.14, por ejemplo, él va a decirnos algo muy interesante. Él dice, estoy en deuda, Romanos 1.14. Lo que Pablo estaba viviendo y estaba pasando, o cómo Pablo percibía o cómo Pablo interpretaba algunos aspectos de Dios, ¿verdad? En el Evangelio, Pablo tenía que seguir y Pablo se convirtió en una persona que propagaba el Evangelio por todo lado. Y había tal pasión, ¿verdad? Y Pablo hace tres afirmaciones. La afirmación número 1 es esta. Dice él, yo estoy en deuda. La otra afirmación que hace Pablo, estoy en deuda en Romanos 1.14. La otra afirmación es que él tenía un anhelo de predicar el Evangelio, ¿verdad? Mi gran anhelo de predicar el Evangelio en 1.15. Y ahorita vamos a desarrollar eso. Y la tercera, la tercera expresión
o afirmación de Pablo es el anhelo de predicar el evangelio y no me avergüenzo. Entonces, estas tres afirmaciones, Pablo las está haciendo y empieza a declarar en 1:14, que es la primera, que dice, no importa, pasémosla, amor, pasémosla ahí, en la otra, seguida, ajá, en la que sigue, después de a la verdad, ajá, después de esa, ajá, o tiene que pasarla toda, porque Preci es eso, es que estoy teniendo un problema con el cosito y estoy investigando, pero no puedo. Siga la otra, amor. Esa, estoy en deuda con todos. El apóstol Pablo, ajá, dice, estoy en deuda con todos, en 1:14. El anuncio del evangelio es para Pablo una deuda a pagar. Pablo dice, yo estoy en deuda con todos, estoy en deuda con todos, y entonces empieza a meter a los cultos, incultos, a los instruidos y a los ignorantes. Pablo dice, yo estoy en deuda con todos. Es decir, aparece más de una clase de personas aquí con las que Pablo se identifica diciendo, yo tengo una deuda, ¿verdad? La deuda de Pablo es con respecto a que él es deudor a cualquiera de estos grupos, ¿verdad? A los cultos, a los incultos, a los instruidos, a los ignorantes, porque él se declara que él es deudor y escribe que como a él se le dio una buena nueva, él se siente endeudado con respecto a esto. Ahora, se ha dado las buenas noticias de salvación y ahora dice, yo tengo la responsabilidad, tengo una deuda que pagar de pasar estas buenas noticias a otras personas. Note esto, hermano. Note esto, porque a veces, tal vez uno a la lectura de Romanos, corrida, tal vez uno no se para a ver esto que es sumamente importante. Ahora, lo importante es que esta no era una condición, él no se sentía en deuda por la salvación. Pablo no está hablando de la salvación. Él se sentía en deuda, ¿verdad? Se consideraba deudor debido a lo que el Señor había cambiado en él. Es decir, el cambio a la vida eterna. Es decir, la deuda del apóstol era una condición voluntaria de su llamamiento. Pablo no estaba diciendo, yo me siento en deuda porque yo soy salvo. Porque Pablo, dentro de su aspecto de lo que Pablo era, el problema de Pablo no era salvación. Pablo predicaba el evangelio, o Pablo predicaba la escritura. Pablo era un hombre, ya lo vimos, ¿verdad? Letrado, fariseo de fariseos, un hombre muy instruido, un hombre que él sí sabía y él creía firmemente que él estaba bien con Dios. Amén. Es decir, Pablo, conocedor de la ley, cumplía y vivía bajo el reglamento y las reglas de la ley. Pablo no estaba pensando en que él tenía que ser salvo, no, más bien perseguidor de la iglesia porque era celoso de la ley, celoso de lo que decía el Antiguo Testamento, o lo que conocía, ¿verdad?, en las Escrituras, y que decía que el mundo no estaba viviendo. Él se sentía entonces, ahora lo que pasa es que cuando Pablo en su experiencia vive esto, él se siente de verdad deudor con respecto al llamamiento, voluntariamente, porque para Pablo el tema no era, él no era un inconverso para él era un hombre creyente de Dios, celoso de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es importante sacar esto? Bueno, porque a veces, muchas veces, y el martes pasado que Alex estábamos conversando ahí, me hacía ver este punto, ¿verdad? Con respecto a que muchas veces pensamos que Pablo, ¿verdad? Él me decía, pero Pablo era una persona que era todo esto, celoso de la ley, un hombre conocedor, un hombre que era creyente, digamos, en el buen sentido. Es decir, de la gente que pudiéramos nosotros decir, del pueblo de Dios, Pablo, porque Pablo estaba dentro de la tribu, era linaje, ¿verdad? Él tenía todos los requerimientos. Es decir, Pablo no andaba buscando la salvación ni la religiosidad. Él era defensor de aquella religión, de la ley de Dios. Entonces, pero él dice, yo estoy en deuda. Claro, ¿dónde es que Pablo empieza a ver la deuda? Que es aquí, a donde a nosotros nos debiéramos de alumbrar y decir, somos nosotros deudores.
Nos sentimos deudores de nuestro llamado a ser cristianos. Nos sentimos nosotros deudores porque somos hechos o constituidos hijos de Dios por gracia. A Pablo sí eso le alumbró. A Pablo eso lo golpeó de tal forma que él dice, yo soy deudor. Es decir, el profundo sentido de responsabilidad por lo que los otros estaban viviendo, para Pablo era algo impresionante e importante. Pablo decía, yo soy deudor a todos. Él dice 1.14, ¿quién me lo quiere leer en versión? Sí. Vea que él me incluye a todos, claro, inclusive interesante ver que la traducción en la parte griega dice habla de los, en otras versiones habla de los incultos, que son los bárbaros, ¿verdad? No son a los salvajes, ¿verdad? Pero él usa mucho en la palabra griega, él usaba la parte como se hablaba en el espacio en Roma. En Roma había una forma, ¿verdad? Y se decía que aquellos que no eran netamente nacidos de la cultura romana eran romanizados. Y como eran romanizados, se usaba este término, era a los bárbaros, además, dice bárbaros, escitas a los. Ajá. Es decir, Pablo los veía y se decía entonces, no estaban romanizados, no hablaban la forma romana, eran más bien gente muy rústicos, ignorantes. ¿Verdad? Un poco lo que le pasa o lo que vemos con Jesús y Pedro, ¿verdad? Inclusive indoctos. Y Pedro, porque Pedro era un pescador, no era un hombre letrado, ¿verdad? Entonces, vean que lo que sigue, voy al otro, en el 15, Pablo no solamente se siente en deuda, sino que la deuda de Pablo tiene que ver con una condición voluntaria a su llamado. Era un siga, amor, siga, Jessica, importa la otra, ya dijimos eso. Es decir, era un sentido de responsabilidad por la suerte de los semejantes. Pablo, otra vez, hermanos, si necesitamos, cuando estamos hablando de esta carta a los romanos, y como nosotros estamos tratando de estudiar e interpretar, necesitamos trazar bien la palabra para no equivocarnos con Pablo. Yo he escuchado a gente decir que Pablo era un machista, que Pablo era aquí, que Pablo era, ¿verdad? ¿Ustedes se han oído eso? ¿Alguien ha oído eso? Uy, sí, yo he oído gente hasta predicando contra el machismo de Pablo, ¿ah? Que calle la mujer en la congregación, interpretadísima, pésimo ese texto, pero bueno, al final hay gente, entonces, ¿qué machista Pablo? No, pero Pablo era un hombre que le urgía, era una urgencia. La revelación de Pablo con respecto a Cristo fue algo que a él lo movió, era urgente para él decir al mundo, a todos, a los bárbaros, a los escitas, a cualquiera, deudor. Y el término deudor es muy fuerte, hermanos. Es como que usted le deba plata a alguien, ¿verdad? Y usted se siente, y si aquí todo mundo dio 5 colones para que me dieran a mí, yo me siento deudor con todos, porque todos dieron, ¿verdad? Entonces, eso era lo que Pablo decía, no, yo soy deudor, y soy tan deudor, ¿verdad?, que yo tengo que llevar las buenas nuevas. Pase, Jessica. Y dice en 1.15, el gran anhelo, ¿verdad? Mi gran anhelo es predicarles el evangelio. Dice así en 1.15. ¿Quién tiene una versión ahí? Otra. Tóqueme ahí, sí, Jessica. Es decir, la pasión de Pablo era, yo necesito predicarles. Yo necesito, es como un grito, una pasión como un grito de escapen por aquí. Pablo se dedicó, hermanos, tan fuertemente que Pablo, aunque no dejó de trabajar, aunque siguió adelante en todos los procesos de su vida, Pablo se desgastó en el reino. Pablo, el anhelo de predicarles el evangelio, anhelo, esa palabra anhelo es fuerte, hermanos. Es el anhelo, es esa parte que a usted lo quema y que usted se muere por hacer algo. Tengo el anhelo de tal cosa, de cual cosa. Es decir, ese anhelo es la pasión de Pablo que ardía con urgencia, ¿verdad? Por decirle, escapen por este lado, hay un incendio, escapen por aquí, corran por aquí, porque de verdad la ruta de escape él tenía que trazarla. Hermanos, esto tiene que llamarnos a nosotros la atención con respecto al anhelo de predicar el evangelio. Otra vez, hermanos, aquí tenemos que aprender en la parte también interpretativa, por qué Pablo interpreta, y vea que yo no quiero que se olviden que vamos a hablar
sobre el carácter de Dios en la parte de Romanos, porque Pablo está presentando primero en este contexto de 1:14, 15, y pasemos al otro, al 16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio. Pablo va a culminar ahí, diciendo, yo a la verdad yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de ese evangelio, porque en el texto griego dicen el comentarista, que tiene la palabra, una palabra que es la que conecta, es el por qué, que indica que Pablo no se deja amilanar por el temor que otros pudieran pensar, por dos razones que él podría avergonzarse. Y él les indica y les dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo expresa esto? Y es como lo que nosotros también tenemos que echarle piense en esta noche. A veces nosotros nos pudiéramos avergonzar. Vea, yo he escuchado gente creyente decir, sí, es que fíjate que en mi situación y en mi crisis y no me veo tan bien, y alguien llegó y me dijo, pero ¿dónde está su Dios? Vea, dice, y esta persona se ha vuelto a decir, y verás que a mí me dio vergüenza, porque estoy tan mal y me dio tan mal y no me funciona, y me dicen, ¿dónde está mi Dios? ¿Verdad? Bueno, a uno de los profetas también les pasó esto. Pero Pablo es enfático, dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora, Pablo tiene dos razones primordiales, ¿verdad?, que descansan sobre el evangelio. ¿Por qué Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio? Yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, por dos cosas, por dos razones. Número uno, ¿verdad?, es porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios, y note cómo lo escribe Pablo. Es poder de Dios. Es decir, Pablo quiere encerrar el tema, no hay salvación ni fuera de Dios, ni nadie tiene el poder, ni usted, ni yo, nadie tiene el poder para salvarse. El poder es de Dios, por eso el evangelio yo lo vivo sin vergüenza. Bueno, algunos son más sinvergüenzas que otros. Yo lo vivo sin vergüenza. ¿Sí, Juanjo? Entonces, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Uno, porque es poder de Dios, y cuando habla para salvación, es decir, es la verdad. Si uno descubre, ¿verdad?, que la cura completamente efectiva, gratis para un tipo de cáncer, ¿verdad?, usted la tuviera, que usted pueda decir, no, pues esto es poder, yo le aseguro que usted tome esto y usted se cura, ¿verdad? Pablo está consciente, está seguro, está clarísimo que el evangelio es poder. Es poder de Dios para la salvación, ¿verdad? Ahora, note cómo Pablo, y para irnos introduciendo en la parte esta del carácter de Dios, que Pablo está sembrando todo un fundamento diciendo de lo que Dios es capaz de salvar al hombre. Poderoso es Dios. Él es tan poderoso, ¿verdad? Y a mí me encanta cuando uno puede leer a Pablo así, en la carta a los Romanos, porque lo envuelve a uno, o por lo menos a mí, así yo me siento. Pablo se sentía energizado, ¿verdad? No le preocupaban las opiniones de otros. ¿Por qué? Porque el evangelio es demasiado maravilloso y contundente, ¿verdad?, para sentirse uno apachurrado. Este mensaje a la iglesia del Señor hoy, que la han tenido que la han tenido que convencer con motivaciones para que se sientan felices y contentos, hermanos, no es el mensaje de Pablo. Si la gente, yo siento que muchas veces cuando se hace todo lo contrario a la escritura, a la sana doctrina, a la sana interpretación, es porque hay vergüenza. Porque yo no quiero ser menos que aquellos. Yo no quiero ser menos que el que tiene. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que tener. Porque qué vergüenza. Y algunos otros pasajes que la gente usa, hermano, que uno se queda escandalizado, ¿verdad? Cuando la gente empieza a decir, no, es que eso, que decía quién era Iris, sabes que yo soy hija
tengo que vivir como tal, ¿verdad? Pero bueno, Pablo, la segunda razón que da, él dice, no solamente es poder para salvación, sino que se revela la justicia que proviene de Dios. Hermanos, la segunda razón es que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Es decir, la enfermedad, hermanos, es el pecado. La buena salud es la justicia. Pablo está diciendo, al pecado solo le podemos aplicar la salud, la medicina correcta es la justicia. Es decir, el pecado no es otra cosa que rebelión contra la misma naturaleza de Dios, hermanos. Es más, la justicia quiere decir relaciones personales correctas con el único y sabio Dios, con el que puede juzgar lo que está bien y lo que está mal. Por eso a veces uno tiene que tener cuidado cuando uno usa en el diario vivir algunas palabras y uno dice, es que no es justo. ¿Qué es lo que es justo? Es decir, Pablo deja muy claro que la justicia de Dios es justa. Eso sí es justo. ¿Por qué? Porque viene a acabar con algo, ¿verdad? Y Pablo es enfático y al final él está hablando de que esa enfermedad terminal del pecado, ¿verdad? No va a sucumbir sino ante la justicia que proviene de Dios. Termino con esto aquí en esta parte. ¿Qué es lo que Pablo puso en su contexto? Lo que Pablo puso en el contexto fue que él es una persona que tuvo que llegar hasta el conocimiento y la revelación de Cristo, ¿verdad? Que se siente deudor en medio de todo ese proceso, que se siente una persona que de verdad quiere decir cuál es el camino a seguir y que al final él no tiene vergüenza del evangelio porque es un evangelio poderoso y porque es un evangelio que revela la justicia que proviene de Dios. Ahora, a partir de este momento, Pablo va a hablar de una característica muy particular de Dios que es en donde a veces nosotros ya no nos gusta. Pablo va a descubrirnos un poco de lo que es el carácter de Dios. No solamente en todo lo que ya dijo, ¿verdad? Es un Dios que salva, es un Dios poderoso, es un Dios con unos atributos particularísimos, pero también Él viene ahora a decir, y quiero que hablamos en 1.18 y que alguien me lea 1.18. Ajá. Vean ahora Pablo empieza a meter a toda la humanidad y en esta primera sección de la carta, ¿verdad? Es una acusación contra la humanidad. Dios está enojado con la humanidad. Y Pablo lo hace ver, después de que dijo que él es muy poderoso, que el evangelio no hay que avergonzarse, que él es deudor a todos porque él conoció. Ahora él dice, toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Dios está enojado porque conociéndolo no hacen lo que realmente él quiere. Es un poco dentro de Pablo, por eso hemos insistido, he insistido que es Pablo escribe esta carta desde su experiencia, hermano. Y si la vemos así, yo creo que lograremos cosas muy bonitas. Pablo entendía su fariseísmo, Pablo entendía, y ahí fue donde entendió que él, conociendo todo un montón de cosas, fariseos, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera, todo esto no le estaba sirviendo con respecto a la justicia que proviene de Dios. Ahora, hermanos, solo este punto ya debiera nosotros ponernos en la perspectiva. Es lo mismo para nosotros hoy. Sí, Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Esa es la gran verdad. Pero bueno, estamos nosotros viviendo conforme a esa verdad. Cuando yo digo viviendo, porque podríamos nosotros ser muy religiosos, como Pablo fue muy fariseo, o muy religioso, o muy conocedor de la ley y caminándola en medio de esto. Pero estamos nosotros listos para entender a este Dios que nos ha encerrado, un Dios que se enojó y estamos sujetos a la separación eterna. Si no es por Jesucristo, estamos fuera, hermanos. Porque así fue como él lo definió. Para Pablo era la ley la que los introducía. Pablo viene a descubrir lo que apunta Alex
con respecto al complemento. Él tiene la revelación de Cristo, pero nosotros tenemos, es lo mismo, es el mismo patrón. Tenemos a Cristo, tenemos la salvación que es por medio de Cristo, pero ahora el señorío de Cristo, que fue como empezamos a conversar hoy, es lo que tiene que ser reproducido y tiene que verse en mi vida. Es una vivencia lo que nosotros ocupamos, porque ahí está la salvación que Cristo nos dio. Y la salvación es eterna y para siempre es de Él, dada por pura gracia y misericordia. Pero hoy nosotros, como Pablo en el fariseísmo o como Pablo en la ley, igualmente tuvo que experimentar la revelación de Cristo y agarrarse de Cristo para no avergonzarse del Evangelio. Hoy nosotros, a través de lo que Él hizo, ¿es suficiente para mi salvación? No, porque Pablo más adelante en toda esta carta va a decir que eso no es suficiente. Ahora necesitamos nosotros, ya no por la causa de la salvación, sino por causa del señorío de Cristo en medio de nosotros, que nosotros de verdad el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, que es la única esperanza de gloria. Amén. Eso es un cambio radical, hermanos. Por eso el apóstol aquí en la revelación encierra a todo el mundo bajo la justicia de Dios y la ira de Dios. Y él empieza a hablar aquí que el peligro de la humanidad, ¿verdad? Que la humanidad está sujeta a la ira de Dios porque de manera colectiva o individual nos hemos rebelado contra Él en nuestra mente y por nuestras obras. Hermano, y hasta el día de hoy hay una rebeldía que es que la que nace a veces, hermano, nace ahí sin querer queriendo, dijo el Chavo. Pero a veces es así, hermanos. Nos sentimos mal y nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos y desobedecemos a sus ordenanzas, ¿verdad? Ahora, dice que la ira de Dios viene del cielo contra toda impiedad. Y es muy importante esta palabra impiedad. Cuando estoy impiedad, ¿en qué piensa, hermano? Ajá, ahora, tenemos que verlo, por eso sacamos el contexto, ¿verdad? Ajá. Ocultar. Es decir, no, y cuando uno oculta algo es porque normalmente, y por eso que se avergüenza, uno se oculta de algo que a usted no le gusta, o se oculta de algo que no quieren que lo vean. Le podría dar vergüenza o podría ser para no pasar ¿verdad? Por eso Pablo había argumentado anteriormente que él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios. Igualmente, aunque viniera la ira de Dios, él no tenía ningún problema de estar tan abierto y transparente y poder decir, aquí estoy. Hermanos, esa posición es una posición que nosotros tenemos que tener. Es algo que nos llevaría a una madurez espiritual, hermano. Sí, eso podría ser un buen análisis con respecto a eso. Ahora, el cuidado está en que nosotros no logremos o no metamos nunca, hermanos, es todas esas acepciones ¿verdad? O reglas de dar, de amar, de servir, etcétera, relacionado con lo que realmente Dios hizo ya por nosotros. Es decir, el que dé, el que esté, el que ore y el que haga, no me hace, ¿verdad? Doy, hago y por obediencia y porque soy, ¿verdad? Pero sí, me convierto, ajá, claro, lo que sí está correcto es que nosotros pensemos, porque por eso Pablo dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, es que si yo dejo de hacer algo con respecto a la verdad de Dios, yo estoy bajo la ira, que el justo juicio de Dios es para llevarme arrepentimiento, no para condenarme, en el caso de los que hemos confesado y creído en Jesús, ¿verdad? Pero sí hay que manejarlo en esa forma, ¿verdad? Porque si no, otra vez podemos convertirnos en hay gente que da, hay gente que ora, hay gente que viene, hay gente, y al final sus vidas no manifiestan ni muestran de verdad la verdad de Dios en medio de su vivencia. Ya que es por la fe, para que se revele la justicia, ¿verdad? Y aquí Pablo está hablándole ahorita de la ira, que pareciera que la justicia de Dios viene, ¿verdad? A apaciguar la ira, ¿sí? Y Pablo en alguna forma decía, un Dios de amor es capaz también de airarse. Sigue pasando el amor ahí. Ok, ahí está impiedad, en el griego asebia, significa echarse atrás.
¿verdad? Dentro de la parte del griego, asebia, echarse atrás. Es decir, que cuando se estaba hablando de la impiedad, de esa palabra, ¿verdad? Eh, Era echarse atrás, es decir, como lo haría uno en presencia de una deidad, tenía que ver con adorar, ¿verdad? Y lo que se nota ahí es, ok, ustedes entonces se echaron atrás. La impiedad hace que yo me eche atrás, que yo no muestre lo que realmente soy, ¿verdad? Y la otra palabra que es injusticia, pásela allí. Injusticia del griego adikia, violación de la ley divina, significa. ¿Verdad? Se deriva de adikia, que es el término que se toma directamente de la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Y que significa la violación de la ley divina. Es decir, la ley divina se refiere a los estándares de conducta dados por medio de Moisés. Siempre lo que ahí pasa es que en la parte, cuando se agrega la parte, cuando se tiene el prefijo griego a, siempre a adelante, es una buena información, lo que hace es, esta adelante es que niega lo que se es o lo que une. Entonces, adikia es violación de la ley divina. Es decir, lo que realmente pasa es que se niega aquello. Dentro, lo que se es. Dentro de todo esto, la impiedad y la injusticia, entonces, hermano, no representan solo una violación de ciertas reglas de conducta, ¿verdad? Sino el total rechazo de Dios mismo. Y nosotros sí debiéramos de tener mucho cuidado, porque cuando en la carta a los romanos Pablo está hablando de esto, nosotros hoy en la lectura y en el estudio de la carta a los romanos como creyentes en Cristo Jesús, debiéramos entonces de ver si de verdad nosotros estamos violando en alguna forma con la impiedad o la injusticia, ¿verdad? Porque no pudiéramos nosotros ser personas que seamos, que tengamos estas características de injustos. ¿Y qué es alguien injusto? ¿Ah? Uno que se echa atrás. Entonces resulta que yo le dije a usted que sí y mañana no. Y uno lo toma muy liviano esto. Pero delante de Dios dice el profeta, estamos hablando. Si usted dice sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque más de esto de mal procede. Pero hoy se toma muy liviano, hermanos. Ah, usted dijo que sí, pero nada, a lo mejor quién sabe, puede ser que no. Y a veces esas son las cosas que Satanás agarra y revienta a mucho creyente y nos saca, hermanos. Tenemos que tener cuidado de saber nosotros quiénes somos. Somos hijos de Dios y como tal no nos avergonzamos del Evangelio porque ese es el poder de Dios. Ahora, sí, representa una violación de ciertas, no solo una violación de la conducta, sino total rechazo al Dios mismo, a su deidad, a su autoridad, a su misma naturaleza. Es decir, Pablo declaró que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, es decir, contra el pecado. Cuando decidimos pecar, expresamos desprecio por el carácter de Dios que estamos nosotros queriendo adquirir. Entonces, Pablo está hablando con respecto al carácter de Dios en medio de esto. Es decir, si yo no logro entender carácter, por eso estas clases de carácter vamos a traerlas para acá y no a la cárcel, porque yo siento que al pueblo le hace falta mucho de carácter primero. Y sabemos definiciones, pero yo siento, eso es lo que uno ve, hermanos. Vea, por ejemplo, la infidelidad. Alguien piensa en infidelidad en pareja, pero ¿qué de la infidelidad en medio de nosotros? En medio de gente que, sí, en medio de lo que somos, hermanos. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser fieles con Dios. Y cuando soy fiel con Dios, soy fiel con mi hermano y con mi hermana y donde Dios me tiene, ya sea trabajo, iglesia. Pero hay gente muy infiel y no saben que están operando en contra de Dios. Termino diciendo que esta parte, ¿verdad? De lo que Pablo declaró aquí, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, es decir, contra el pecado. Y cuando nosotros decidimos pecar, porque por ejemplo, ¿cuándo decidimos pecar? Cuando usted miente, usted decidió pecar.
Cuando usted decidió hablar mal de su hermano, usted decidió pecar. Y cuando estamos haciendo esto, estamos diciendo, expresando un desprecio por el carácter de Dios. Cuando hacemos esto, despreciamos el carácter de Dios. Es decir, que no solo tomar y fumar es pecado, sino estas otras cosas también profundas. Porque tomar y fumar también es pecado. De eso que está interno y que tenemos que corregir, y que Dios en su misericordia, de verdad, Él nos va sacando, hermanos, en la verdad. ¿Verdad? Todo lo que atenta contra mí se vuelve en algo en que yo peco, no importa cómo se llame. La adicción, comer, ya no hablemos de vicio, comer, el afán por el piso, por la ropa, por lo que me pongo, el afán por mil cosas, hermanos, millones que podríamos aquí, por el trabajo. Es decir, hermanos, y déjenme terminar con esto. Pablo declaró que esta ira de Dios se revela contra esa impiedad. Ahora, cuando nosotros expresamos desprecio por el carácter de Dios, estamos llamando, ¿por qué? Porque llamamos las cosas buenas como malas. Le decimos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamamos malo. ¿Perdón? No, estamos ahí en el 18. Sí, el 18 en adelante, hasta el 20. Entonces, los que se proponen el mal obstruyen o suprimen la verdad de Dios mediante la cual hizo el universo, existiera con su palabra y con la orden. Entonces, la imagen verbal del término griego que se traduce obstruyen, que es donde la gente que impide que la verdad corra, hermanos, es la del individuo que lucha por mantener cerrada la tapa de un recipiente de modo que lo que está adentro no se escape. Esa es, obstruyen la verdad de Dios. Hay gente que obstruye la verdad de Dios, tapa, hermanos, porque no quiere que esa verdad corra, es decir, que está adentro y que no se escape esa verdad. Y entonces se vuelven gente que ocultan cosas. Y por eso es que hay muchas personas que en medio de la comunidad de fe se da mucho, entonces te cuento pero no contés. ¿Sí? O te digo para que no... Hermano, ¿qué error es ese? Cuando usted vea algo en medio de la comunidad de fe y usted vea algo que no está correcto, usted tiene que decirlo a la persona, llamarla, como dice la escritura, y decirle, mano, vea, esto está incorrecto, ¿cómo aquí usted está haciendo esto y no? O que usted pueda, mano, pero no tapar, porque cuando usted y yo tapamos algo, estamos obstruyendo la verdad de Dios, por la cual Él hizo el universo. Hermanos, el Señor les bendiga en esta noche, el Señor nos guarde al ir y al venir, y gracias por los